Como siguiente punto tenemos el circuito neurobiológico de la motivación. Como bien se ha mencionado, la motivación juega un papel muy importante en la atención y la memoria, ya que es capaz de generar dopamina, un neurotransmisor que hace que seamos capaces de focalizar y mantener en el tiempo nuestra atención, haciendo posible la existencia de la llamada memoria a largo plazo, que da lugar al aprendizaje. Pues existe lo que es una clara relación en lo que es el aprendizaje, la atención y la motivación. Ahora bien, ¿qué es la dopamina? Pues la dopamina es un neurotransmisor que se almacena en lo que es las terminales nerviosas de las neuronas y es allí donde permanece y hace que sea liberada por un impulso nervioso. Una vez que esto sucede, esa dopamina es captada por los receptores de dopamina de otra neurona, pues ya que de esta forma la información transmitida por el estímulo hace que provoque una liberación de dopamina que a su vez hace que se incremente lo que es la producción de otros neurotransmisores, como lo es la noradrenalina y la adrenalina. Pues estos últimos tienen el papel de impulsar lo que es la acción para conseguir la recompensa y asimismo llevar asociado un segundo cambio en el cerebro, lo que es la liberación de otros neurotransmisores que también afectan lo que es el comportamiento y nos mueven hacia la recompensa. Y pues por lo tanto los cambios dan lugar a una disminución a lo que es la percepción del esfuerzo y hace que aumente la capacidad de atención. Por otro lado, una descarga puntual de adrenalina aumenta lo que es la capacidad de concentración y de atención en una tarea. Sin embargo, la adrenalina y la noradrenalina también tienen un factor negativo, y es que son hormonas que se relacionan con el estrés, así que hay que tener un control de la cantidad de hormonas justo para la mejora. Para ir finalizando el circuito de la motivación, hay que tener en cuenta la serotonina. Esta hormona tiene un papel muy importante cuando se ha satisfecho una necesidad, ya que produce la sensación de recompensa que lleva a un estado de relajación y favorece a la razón sobre las emociones. Así es como tenemos el circuito neurológico de la motivación. Como primer punto tenemos la acción para conseguir el deseo. Se presenta lo que es el neurotransmisor dopamina. Después, el deseo de conseguir algo, lo que hace que se genere una tensión y se presenta el neurotransmisor serotonina. Luego tenemos lo que es la satisfacción, en donde se genera un bienestar y se presenta el neurotransmisor serotonina. Por último, tenemos el conseguir el objetivo, donde se genera una recompensa y se presenta el neurotransmisor adrenalina y noradrenalina. Es decir, el deseo de lograr algo crea una situación de tensión que genera dopamina y esa tensión lleva a actuar para conseguirlo. El cerebro hace que segrega adrenalina y noradrenalina y se obtenga una recompensa y se genere serotonina. Podemos decir que la dopamina interviene en procesos de motivación que son fundamentales en el aprendizaje y que por lo tanto el pensamiento positivo está asociado al córtex prefrontal del hemisferio izquierdo y que en esta situación hace que libere dopamina que active los circuitos de recompensa, y es así como queda demostrada lo que es la importancia de la motivación para que los mecanismos químicos del cerebro se pongan en marcha adecuadamente. Algunos principios del DUE que se ven en el circuito neurobiológico de la motivación es el principio 3, en el cual se proporciona múltiples formas de implicación y se utiliza lo que es la verificación 7.2, que dice que es optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad, en el cual este principio se ve a que proporcionemos diferentes opciones que optimicen lo que es relevante, valioso, importante y motivador por cada uno de los alumnos. Por último tenemos lo que es la pauta número 9, la cual es proporcionar opciones para la autorregulación, en la cual se utiliza la verificación 9.1, que consiste en promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Es decir, proporcionar múltiples opciones para que los estudiantes mantengan la motivación y sean capaces de establecer sus propios objetivos de manera realista y fomentar pensamientos positivos sobre la posibilidad de lograrlos, en la cual ellos manejen la frustración
y evitando la ansiedad. Los efectos motivacionales de las emociones. En la actualidad existen pocos estudios sobre el aprendizaje de los estudiantes y solo se han analizado los efectos cognitivos de varios tipos de emociones, que son la ansiedad y el estado anímico, dejando fuera los efectos motivacionales. Se conoce que la inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ya que una persona es inteligente emocionalmente en la medida en que se conoce sus emociones, es capaz de regularlas en lo personal y en lo social, y puede mejorar su propia motivación. Perro ha estudiado los efectos que las emociones positivas y negativas tienen sobre la motivación intrínseca y extrínseca frente a las tareas escolares y mantiene que las emociones tienen una alta influencia en la motivación académica y en las estrategias cognitivas como la adquisición, almacenamiento o recuperación de la información del estudiante y por tanto en el aprendizaje y el rendimiento escolar. Según el autor, la motivación intrínseca es aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y puede autorreforzarse, y cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. En cuanto a la motivación extrínseca, se define como aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Así, todas las clases de emociones relacionadas con resultados influirían en la motivación extrínseca de tareas, pudiéndose distinguir entre emociones prospectivas y retrospectivas ligadas a los resultados. Las emociones prospectivas están ligadas directamente a los resultados de la tarea, como son las notas o las alabanzas de profesores y padres, y producen emociones como expectativas de disfrute y esperanza, que a su vez se traducirían en motivación para realizar la tarea con el objetivo de obtener resultados positivos para el estudiante. Las emociones retrospectivas, como son la alegría por los resultados, la decepción, el orgullo, la tristeza, la vergüenza o la ira, actúan fundamentalmente como reacciones retrospectivas a la tarea y a sus resultados, es decir, tienen una función evaluativa, de modo que experiencias agradables que se asocian a resultados positivos, como una buena nota, la alabanza de los padres, etc., y el hecho de sentirse orgulloso por ello, conducen a un incremento de la apreciación subjetiva de alcanzar este tipo de resultados, mientras que experimentar decepción o vergüenza conduce a alcanzar resultados negativos. En cuanto a las emociones negativas, pueden repercutir básicamente de dos formas. Por un lado, emociones negativas como ansiedad, la ira, la tristeza, etc., pueden provocar una reducción del disfrute en la tarea, incidiendo con ello la reducción de la motivación intrínseca. El impacto de las emociones en el aprendizaje y el rendimiento. Podemos mantener que las emociones positivas producen efectos positivos que repercuten favorablemente en el aprendizaje, mientras que las emociones negativas pueden producir tanto efectos negativos como positivos, y el resultado final dependerá de la intensidad de cada uno de esos efectos. Les hablaré de las variables contextuales de la motivación. Se dice dentro del estudio de la motivación del alumno en el entorno escolar, hay que señalar la influencia que diferentes factores contextuales ejercen sobre el desarrollo del autoconcepto del alumno, sobre las metas de aprendizaje que adopte, las atribuciones causales que establezca o las emociones que experimente en el aula. Entre los factores contextuales más relevantes en la relación del desarrollo, manteniendo del autoconcepto, encontramos que el profesor es el fundamento en la formación, el desarrollo y cambio del autoconcepto académico y social del estudiante, la persona más influyente dentro del aula, puesto que el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que él recibe.
el de iguales juegan un papel muy importante ya que favorecen el aprendizaje de las destrezas sociales o la autonomía e independencia respecto del adulto y en el que ofrecen un contexto rico en interacciones gracias al cual el alumno recibe una cantidad de información que le servirá de referencia para desarrollar, mantener o modificar su autoconcepto, tanto en su dimensión académica como social. En relación a las metas de aprendizaje que los alumnos adoptan, van a depender tanto de los aspectos personales como de los situacionales. Agrupa las variables situaciones que influyen en las metas que persiguen los alumnos en 3 dimensiones. El primero es el diseño de tareas y actividades de aprendizaje. El segundo es las prácticas de evaluación y la utilización de recompensas. Y el tercero es la distribución de autoridad o de la responsabilidad en la clase. En cuanto a las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea que vienen determinadas, fundamenta por las características propias de las tareas y en la particularidad que por el contenido de la misma y por la estrategia metodológica que diseña por el profesor para su realización. En ese sentido, para que los alumnos se sientan motivados para aprender unos contenidos de forma significativa, es necesario que puedan atribuir sentido, utilidad o aquello que le propone. La motivación en el aula. Como bien sabemos, los alumnos les gusta que las clases sean divertidas, en donde ellos puedan jugar y experimentar, y que dentro de eso puedan adquirir conocimientos a través de los juegos. Como docentes debemos implementar juegos donde ellos puedan participar y que se les haga divertido aprender. El docente deberá prepararse para buscar qué tipo de juego o actividad va a implementar de acuerdo con el tema que estará viendo. Deberá buscar materiales donde los alumnos puedan utilizar y que no puedan lastimarse. Al momento de entrar en el aula para comenzar con la clase, el docente deberá realizar una pequeña dinámica para que los alumnos puedan tener conocimientos sobre qué va a tratar la clase y que les parezca interesante. Todo esto llevará un proceso para poder realizar la clase con sus respectivos juegos. Tendrá un inicio, un desarrollo y el cierre. Todo juego deberá estar relacionado con el aprendizaje esperado del tema seleccionado. Hay maneras de trabajar con los alumnos para que les parezca más interesante la clase y puedan prestar atención cuando el docente está explicando. Actualmente se están llevando a cabo estudios desde el ámbito del aprendizaje para entender cómo influye la motivación y la cognición en el proceso de aprendizaje. Es decir, para aprender somos personas impredecibles que nos basamos en 2 aspectos, que es en poder hacerlo y querer hacerlo. Dentro del aspecto poder hacerlo encontramos que son necesarios un conjunto de componentes cognitivos, que son capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas. Dentro del aspecto querer hacerlo nos referimos a tener la disposición, la intención y la motivación suficiente para aprender. Dentro de las principales teorías que analizan la motivación destacan 3 constructores interrelacionados como determinantes de la motivación escolar, que son los patrones de atribución casual, el autoconcepto y las metas de aprendizaje. Los patrones de atribución casual hacen referencia a que los patrones que sigue el estudiante sobre las causas de sus resultados están determinados en gran medida por las consecuencias afectivo-emocionales que se derivan de la realización de una tarea y por el éxito o el fracaso que se obtenga. El autoconcepto, conceptualmente en el contexto educativo, es el resultado de un proceso de análisis, una valoración e integración de la información que deriva de la propia experiencia de los compañeros, padres y profesores.
Las metas de aprendizaje son los deseos para aprender que mueven a cada estudiante. Entre esos deseos se encuentran los internos o externos. Entre los internos encontramos la curiosidad, la preferencia por el reto, el deseo de saber o el mero interés por aprender. En cambio, en los externos podemos encontrar la obtención de notas, las recompensas, los juicios positivos, la aprobación de padres y profesores.